Bien, hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes o buenos días. El día de hoy vamos a trabajar el capítulo número 24 que habla sobre las reacciones químicas. ¿De qué trata el tema de hoy? ¿Qué son las reacciones químicas? ¿En qué parte de la naturaleza o en qué parte de lo que vivimos a diario observamos reacciones químicas? Pues las reacciones químicas es uno de los sustentos de la naturaleza. Es una de las razones por las cuales la naturaleza es capaz de producir lo que produce. Por ejemplo, cómo es que las plantas pueden producir los frutos, cómo producen el dulce de los frutos o el ácido de los frutos, si es que no consumen azúcar o no consumen alguna sustancia ácida. ¿Cómo es que producen el azúcar? ¿Cómo es que se produce el fruto? Pues mediante reacciones químicas. Los frutos se producen a partir del dióxido de carbono que nosotros liberamos al respirar. A la hora de exhalar, liberamos dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono lo capturan las plantas por unos orificios que presentan en sus hojas, llamados estomas, capturan el CO2, millones y millones de moléculas de CO2, para armar la cadena que constituye a la futura fruta, por ejemplo. Y eso se construye gracias a miles de millones de reacciones químicas. ¿Qué le sucede a la carne de pescado cuando se deja fuera de la refrigeración por aproximadamente 12 horas o tal vez un poco menos? Pues empieza a liberar ciertos olores desagradables como consecuencia de algunos compuestos químicos llamados, por ejemplo, trimetilamina, que al descomponerse, en otras palabras, al sufrir reacciones químicas de oxidación, o sea, con el oxígeno que hay en el ambiente, es que se rompen sus enlaces y se liberan gases que pues tienen olores característicos ya conocidos por ustedes. También está sucediendo una reacción química. ¿Qué sucede con la gasolina? Reacciones químicas que le permiten al automóvil moverse. Son reacciones químicas que tienen la finalidad de producir energía, entre otras sustancias, para que el vehículo se mueva. ¿Qué le está sucediendo a tus alimentos, a tu desayuno que has tomado el día de hoy? Pues está descomponiendo, liberándose paquetes energéticos llamados ATPs, entre otras sustancias como proteínas, vitaminas que tu cuerpo absorbe para poder completar su metabolismo, reacciones químicas también. El mundo de las reacciones químicas pues es importantísimo en la naturaleza. Sin ellas pues la naturaleza no podría funcionar. En una reacción química lo que sucede es que a las sustancias eh, les ocurre una ruptura entre los enlaces de sus átomos que forman dichas sustancias. Tenemos aquí un ejemplo de reacción química. Se llama la combustión del metano. El CH4 es la fórmula química del gas metano. Aquí está, y hay una sola molécula. Lo que ven arriba se llama ecuación química y lo que ven abajo pues es lo que va a pasar, la reacción química. Les explico qué está pasando. Primero, una ecuación química es la representación de una reacción química. En una ecuación química, las sustancias que se van a combinar se les llama reactantes. Y a lo que se va a producir se llama productos. Los productos tienen características químicas muy diferentes a la de los reactantes. ¿Qué quiere decir ello?
Por ejemplo, el dióxido de carbono y el agua no se parecen para nada al metano y al oxígeno. Tú necesitas oxígeno para vivir, no dióxido de carbono. Si respiras dióxido de carbono en exceso, hasta te podrías morir. Oxígeno, pues, es vital para la vida. El metano es un combustible. Si respiramos metano, pues, o nosotros no liberamos metano. El agua ni hablar. O sea, ninguna de estas dos sustancias que se han producido tienen propiedades similares para nada a lo que se necesitó para producirlas. Por ahí hay que empezar. Por eso decimos que lo que se produce tiene propiedades completamente diferentes a lo que se necesitó para producirlas. En toda reacción química, las sustancias que se producen entonces tienen propiedades muy diferentes a lo que se necesitó para producirlas. No se vayan a olvidar. ¿Qué más? ¿Qué pasa en una reacción química? Si nos vamos a la figura del metano, vemos acá 4 átomos de hidrógeno, bolitas blancas, unidas a un átomo de carbono, bolita de color negro. Cuando el metano reacciona químicamente con el oxígeno, cuando el metano reacciona químicamente con el oxígeno, que lo voy a escribir mejor de color verde, tenemos aquí 2 moléculas de oxígeno. Estos que parecen tubitos son los enlaces químicos que mantienen unidos a los átomos para poder formar las moléculas. Se llama enlace químico. En una reacción química, lo que va a suceder es que el enlace químico que une a los átomos se rompe, se fractura. Entonces los átomos van a quedar libres. ¿Qué es lo que va a pasar? Al romperse los enlaces químicos que unen al hidrógeno con el carbono, se rompen estos enlaces químicos, tanto del metano como de la molécula de oxígeno. Se rompen los enlaces químicos y ¿qué sucede? Pues los átomos quedan libres. Los carbonos, el carbono queda libre, los hidrógenos quedan libres, los oxígenos quedan libres. Así que se van a empezar a formar nuevas sustancias. Por ejemplo, 2 hidrógenos van a reaccionar con un átomo de oxígeno. Aquí está, ¿ve? 2 hidrógenos que provienen del metano reaccionan con un átomo de oxígeno, formándose un nuevo enlace. ¿Ven esto de acá? Es un nuevo enlace formado. Nuevo enlace. Es un nuevo enlace químico que se acaba de formar como consecuencia de la ruptura de enlaces. Dense cuenta que los reactantes entonces rompen sus enlaces, mientras que en los productos se forman nuevos enlaces para formar nuevas sustancias. En este caso, cada 2 hidrógenos con 2 hidrógenos del metano y un oxígeno de la molécula de oxígeno se forma una molécula de agua. Pero esto se repite 2 veces. Así que tengo ahora 2 moléculas de agua. ¿Se dan cuenta? Tengo ahora 2 moléculas de agua. Pero ¿qué hay con los otros 2 oxígenos que quedaron? Porque tengan en cuenta que aquí hay solamente 2 oxígenos y tenemos en total 4 átomos. Los otros 2 oxígenos se van a unir al carbono que quedó libre para formar la molécula del dióxido de carbono. Nuevamente se forman nuevos enlaces. Se forman nuevos enlaces. Nuevo enlace formado como consecuencia de la ruptura de los enlaces anteriores, formándose una molécula de CO2. A esos compuestos, a esas sustancias que se forman, se les llama productos. Las sustancias que se descomponen se le llaman reactantes. Fíjense también que la cantidad de átomos de hidrógeno no ha aumentado ni ha disminuido.
Si al inicio habían 4 átomos de hidrógeno, pues al final también hay 4 átomos. No ha cambiado para nada la cantidad de átomos de hidrógeno, tampoco la cantidad de átomos de carbono, tampoco la cantidad de átomos de oxígeno. O sea, quiere decir que en una reacción química no se crean nuevos átomos. La cantidad de átomos que hay al final es exactamente igual a los átomos que habían al inicio. Es más, el átomo que figura al final es exactamente igual al mismo átomo que había al inicio. Eso quiere decir que cuando tú te consumes un fruto, probablemente te estés consumiendo los átomos que al inicio estaban en otra persona, en el dióxido de carbono de otra persona. Consumimos los átomos que probablemente estaban en otro tipo de sustancia, formando otro tipo de sustancias, porque ese es el mundo de las reacciones químicas. Bien, entonces vamos entendiendo un poco la mecánica de una reacción química. En una reacción química se producen sí nuevas sustancias a partir de otras, pero no se producen nuevos átomos, ni tampoco se incrementa el número de átomos, ni tampoco desaparecen los átomos. Si al inicio hay 4 oxígenos, pues al final también hay 4. Si al inicio hay 4 hidrógenos, al final también hay 4. No pueden aparecer ni desaparecer los átomos. Todo tiene que conservarse. Por eso el señor Lavoisier, en la primera ley, en la ley de conservación de la masa, dijo lo siguiente: la masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y efectivamente, aquí el metano y y el oxígeno no se han destruido para nada, se han transformado en otras cosas. Se han transformado, porque no han desaparecido, sino más bien simplemente sus átomos se han separado entre sí para formar nuevas sustancias. La masa se conserva. Todos sabemos calcular la masa molecular porque hemos llevado un tema anterior. ¿Cómo se determina la masa molecular? Si se sabe, por ejemplo, que la masa atómica del carbono es 12, la masa atómica del hidrógeno es 1 y la masa atómica del oxígeno es 16. Entonces podemos verificar la respectiva conservación de la masa. Observen, el metano, ¿qué masa molecular tendría? Carbono 12 más 4 hidrógenos suma 12 más 4, 16 suma. Hay 16 suma de metano. Pero también, ¿cuánto de oxígeno existe? Si cada oxígeno pesa 16 y hay en total 4 átomos de oxígeno que lo podemos contar en la figura de abajo, o lo podemos obtener multiplicando este 2 azul con este 2 rojo, negro. 2 por 2, 4 átomos de oxígeno, porque hay 2 moléculas de oxígeno gaseoso. 4, como cada uno pesa 16, sería entonces 32 suma. Perdón, 64 UMA. 64 UMA, ¿no? Sería la masa total de las 2 moléculas de oxígeno, sería 64 UMA. Ya está. Por lo que la masa total de los reactantes sería 80 UMA, ¿no? Sería 80 UMA. Esa sería la masa total de reactantes, 80 UMA. Según Lavoisier, esta masa debe conservarse. No puede, no puede existir una masa mayor ni menor. Veamos. El carbono pesa 12, hay 2 oxígenos. Pues entonces, ¿cuánto sería esto? 16 más 16, 32 más 12 sería 44 UMA. Es la masa molecular del dióxido de carbono. ¿Y cuánto sería la masa de agua? Sería 18 por 2, 36 UMA tiene cada molécula. Como hay 2, sería 70, 18, 36, ¿no? 36 UMA es el peso de las 2 moléculas de agua.
36 UMA es el peso de las dos moléculas. Cada molécula pesa 18 UMA. ¿Cuánto sería la masa de los reactantes entonces? También 80 UMA, ¿se dan cuenta? 80 UMA de reactantes, 80 UMA de productos. La masa se conserva, y eso debido a que la cantidad de átomos es la misma. Bien, eso es en cuanto a una reacción química entonces. Bueno, acá tenemos varias reacciones químicas que les he colocado también para que puedan visualizarlo. Y vamos entonces a desarrollar algunos ejercicios en el que apliquemos estos conceptos. Es fácil, no es complicado. Miren. A ver, vamos a desarrollar esta primera pregunta que dice lo siguiente. Déjenme ver que la lápiz se esté grabando. Un momento, por favor. Bien, vamos a continuar entonces. Dice, con respecto a las reacciones químicas, indica verdadero o falso. ¿Los reactantes son sustancias que se forman al final? ¿Los reactantes son sustancias que se forman al final? No, falso. Se forman al inicio. En realidad no se forman. Al contrario, se necesitan. Lo que se forma son los productos. ¿No se puede conocer la cantidad de productos a obtener? Sí se puede conocer la cantidad de productos a obtener. Falso. No, eso sí es posible. La masa de los reactantes es mayor a la masa de los productos. Falso. Según Lavoisier, pues la masa de reactantes es igual a la masa de productos, ¿no? Como lo colocamos acá, 80 UMA al inicio, 80 UMA al final. Siempre son fenómenos químicos verdaderos. Todo tipo de reacción química es un fenómeno químico, porque se crean nuevas sustancias. Cuando se crean nuevas sustancias, ya hablamos de un fenómeno químico. Nunca se producen nuevos átomos. Verdadero. En una reacción química no se producen nuevos átomos, pero sí nuevas sustancias. Las sustancias que se producen tienen propiedades diferentes a las iniciales, verdadero. Por ejemplo, al inicio produjimos CO2 y agua, ¿no? O al final se produjo CO2 y agua. Pues el CO2 y el agua no se parecen para nada al oxígeno y al metano. Siguiente. Con respecto a la siguiente ecuación química, indica verdadero o falso. Tenemos una pequeña ecuación química. Se producen dos átomos de agua. Se producen dos, sí, pero no son átomos, son moléculas de agua. ¿Ya? Hay que diferenciar. La molécula es la unión de dos o más átomos. Así que eso sería falso. Se producen dos moléculas de agua, verdadero. Existen en total dos reactantes, así es. El primer reactante se llama hidróxido de sodio, ya lo conocen ustedes, OH. Y el segundo, esto todavía no, pero es el ácido, es un ácido sulfuroso. Y sí hay dos reactantes, verdadero. El agua es un reactante, falso. El agua es un producto. El agua es un producto. No es un reactante, es un producto. Porque se encuentra al final. Existen en total 10 átomos de oxígeno. Vamos a contarlos. Aquí hay dos compuestos de NaOH. Como hay dos veces NaOH, hay dos oxígenos. Aquí hay 3 oxígenos. Van 5. Y acá dice que hay 10. Es falso. Ustedes dirán, profe, pero aquí también hay 3 oxígenos y aquí hay 2 oxígenos. En total hay 10, ¿no? Recuerden que los oxígenos que están al final son los iguales a los que están al inicio. No es que existan 10, hay 5 nada más.
porque estos oxígenos que están aquí a la derecha son los que estaban al inicio aquí a la izquierda. Así que no hay 10. Ya está. Pregunta siguiente. A partir de la siguiente ecuación química, determina la masa del gas hidrógeno que se forma. Determina la masa del gas hidrógeno que se forma. Tenemos aquí una ecuación química y acá las masas respectivas, 78 gramos de potasio se combina con 4x gramos de agua, se produce 112 gramos de KOH y también 2x gramos de hidrógeno. Esta de acá es la masa a ver, un ratito, chicos, disculpen. Bien, vamos a continuar entonces. A ver, el 78 más 4x viene a ser la masa de los reactantes, ¿no? Vamos a escribirlo así. El 78 más 4x, masa de los reactantes. Y el 112 más 2x es la masa, pero de los productos, ¿no? ¿Y cómo es la masa de reactantes respecto a la masa de los productos? Iguales, se llama ley de Lavoisier. Según la ley de Lavoisier, ley de conservación de la masa se conserva. Conservación de la masa. Por lo que, ¿qué quiere decir? Quiere decir que 78 más 4x es igual a 112 más 2x. Con ello podemos determinar el valor de x, ¿no? 4x menos 2x queda 2x. 112 menos 78. 112 menos 78 es, 12 menos 8 es 4, 34. Con lo que x sale 17. Pero cuidadito, esa no es la respuesta, porque nos están pidiendo, lo que nos están pidiendo es la masa de gas hidrógeno que se forma. ¿Cuánto gas hidrógeno se ha formado? Entonces, vamos a ver eso. Piden masa de hidrógeno. La masa de hidrógeno. Ah, ya, la masa de hidrógeno. Respuesta sería 2x, ¿no? Sería 2 por x, que vale 17. Y eso sale 34 gramos. Y esa sería entonces la respuesta. 34 gramos, no es 17. Nos piden la masa del hidrógeno. Pudieron habernos preguntado también por la masa de agua, que sería 4x. Ya hay que siempre tener en cuenta qué se nos está preguntando. Pregunta 7 dice, a partir de la siguiente reacción química, ven esta figura, determina su ecuación química. Hay que escribir su ecuación química. No, más que todo determinar, escribe. Vamos a corregirlo. Escribe, ¿no? Escribe su ecuación química. ¿Se acuerdan? ¿Cómo es la ecuación química?
Acá hay una molécula de nitrógeno, entonces se escribe así. Una molécula de gas nitrógeno, ahí está. Se combina con ¿cuántas moléculas de hidrógeno? Tres. Tres moléculas de hidrógeno. Esto es un ejemplo de reversibilidad. ¿No? Quiere decir que la reacción puede que se dé para la derecha o también para la izquierda a la vez. Es como que hay veces los reactantes pueden ser los de la derecha y hay veces los reactantes también pueden ser los de la izquierda. ¿No? También se llaman reacciones en equilibrio. Pero bueno, aquí vemos dos moléculas de NH3, son idénticas, por lo que se escribe así, dos veces NH3. Y fíjense que la ecuación química entonces ya está y se obtiene a partir de la reacción química. Esa sería la respuesta, porque nos están pidiendo únicamente que escribamos la ecuación química. Ahí está. Del problema anterior determina la cantidad de moléculas de hidrógeno que reaccionan y su masa total. Del problema anterior determina la cantidad de moléculas de hidrógeno que reaccionan y su masa total. Bueno, ¿cuántas moléculas de hidrógeno reaccionan? Pues sabemos que la ecuación química es eh, una molécula de nitrógeno, más tres moléculas de hidrógeno y se producen dos moléculas de NH3, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuántas moléculas de hidrógeno están reaccionando? Respuesta, 3. Reaccionan, reaccionan tres moléculas, se puede ver, tres moléculas de hidrógeno, ¿no? Cuando decimos tres moléculas de hidrógeno, entendemos que es H2, pero si decimos tres átomos de hidrógeno, entendemos que solamente es H solito. Es diferente decir molécula de hidrógeno, porque se escribe como H2, a decir átomos de hidrógeno, que se escribe la H solita. No se confundan. Aquí están las tres moléculas de hidrógeno. Y fíjense que cada molécula se escribe como H2. ¿De acuerdo? Bien. Ahí nos vamos a quedar. Sí, hay una segunda parte todavía de nuestro estudio. ¿Ya? Hay una segunda parte de nuestro estudio que lo vamos a detallar todavía más adelante, la próxima semana, perdón, que prácticamente estamos ya llegando a la última etapa del curso. ¿Sí? Entonces, eso sería todo. Por el momento no les voy a encargar algún trabajo porque nos falta completar el tema, pero sí les voy a pedir que revisen muy bien este tema. ¿Ya? Nada más, chicos. Cuídense, un abrazo para todos y nos vemos la próxima semana. Chao.